lo que somos, ¿verdad? Somos una iglesia cristoabarcante, comprometidos con Jesús y su evangelio, para ser discípulos de Él que crezcan en fe, que crezcan en amor y que crezcan en servicio. Por eso te voy a pedir que abramos juntos nuestras Biblias para continuar estudiando lo que la Escritura nos dice acerca de quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? Es la pregunta que hemos estado tratando de responder a lo largo de estos 4 semanas, y lo que la Escritura nos dice y nos da testimonio acerca de Jesús. Y en los estudios anteriores hemos profundizado en Jesús como ese verbo que, despojándose de su identidad divina, vino a darnos salvación. Vimos a Jesús como ese siervo que se vistió de humildad, y vimos a Jesús como aquel que busca, como aquel que vino a buscar y a salvar al que se había perdido. Y hoy, a través de los versículos que vamos a estudiar esta mañana, aparte de seguir respondiendo a la pregunta de quién es Jesús, vamos a ver a qué se refiere Pablo cuando habla de una esperanza de gloria, y te voy a dar 3 evidencias que la Escritura nos presenta de por qué, a través de esa esperanza de gloria que Pablo nos presenta, el día de hoy podemos enfrentar las aflicciones, los quebrantos y cosas parecidas a estas con fe, con valentía y con gozo. Eso es lo que vamos a estudiar esta mañana. Entonces, si ya estás, ya te dije la cita, no, ¿verdad? Entonces, abre tu Biblia en Colosenses, por favor. Colosenses capítulo 1, versículos del 24 al 27. Vamos a estudiar esta mañana nada más. Colosenses capítulo 1, versículos 24 al 27. Ahora me gozo en lo que padezco, y marca esa simple frase. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con ustedes, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el ministerio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza, ¿de qué dice ahí? De gloria. Y me voy a detener ahí y acompáñame a orar. Mi Dios, como cantábamos ahorita, Señor, solamente en ti descansa nuestra alma, Señor. Solamente en ti es donde hay consuelo, donde hay libertad, donde hay perdón, Señor, donde nuestro pasado puede ser sanado y restaurado, Señor, donde nuestro presente tiene un propósito y donde tenemos un lugar asegurado en la mesa, Señor, en la mesa de tu presencia. Entonces, Padre, te adoramos y te exaltamos, y queremos reconocerte solamente a ti, Señor, como aquel en el cual nuestra alma está plena y satisfecha. Entonces te pido, Señor, que si alguien viene con cadenas, Señor, con ataduras, el día de hoy pueda experimentar libertad y sanidad. No por lo que yo pueda decir, sino por lo que tu Espíritu Santo es capaz y quiere y puede hacer, Señor, en todo aquel que así lo decida y quiera ser liberado. Porque tú viniste a buscar y a salvar al que estaba perdido. Entonces trae esa salvación, Señor, que sea un día de salvación. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es
Jesús. Es lo que vamos a tratar de seguir respondiendo esta mañana. Y sabes, a lo largo de la historia, el hombre ha buscado poner su esperanza en diferentes cosas o elementos, ya sea en él mismo o externamente, tratando de encontrar algo que le dé seguridad, tratando de encontrar algo que le dé la esperanza de un mejor futuro, o simplemente tratando de encontrar algo que le haga sentir que hay un propósito en esta vida. Cosas tan frágiles como su libertad, cosas tan frágiles como el conocimiento, ¿no? Como la razón, como la política, o cosas más actuales como la ciencia, la tecnología, la igualdad, la justicia social. Son este tipo de cosas en las que el hombre a lo largo de la historia ha buscado, y realmente sin mucho éxito, encontrar una esperanza segura y duradera. La realidad, y como te lo decía, son cosas tan frágiles que no tienen la capacidad ni de sostenerse ni de mantenerse con el paso del tiempo. No sé si te enteraste, por ejemplo, pero hace un par de semanas el mundo, o gran parte del mundo, casi se colapsa nuevamente por una falla, según se dijo, provocado por un virus en la actualización de un sistema operativo llamado Microsoft, el cual es utilizado para las operaciones en aeropuertos, en hospitales, en bancos y miles de instituciones como estas alrededor del mundo. Nuestros hermanos que nos visitan de Chile tuvieron problemas en su viaje a México justamente por esta situación, por un error en la actualización de este sistema que hizo que miles de viajes alrededor del mundo se vieran cancelados, se vieran demorados o simplemente interrumpidos por completo. Y es que a medida que ponemos nuestra esperanza y nos volvemos más dependientes de cosas como estas, cosas como la tecnología, mayor riesgo se corre de ciberataques, mayor riesgo se corre de que nuestra identidad o nuestros datos sean robados, mayor riesgo se corre de pérdida de información, mayor riesgo se corre de generar caos e incertidumbre a nivel global. Cuando ponemos nuestra esperanza y nuestra seguridad en cosas como estas. Pero me encanta porque en medio de un mundo que desesperadamente busca encontrar esperanza, ya sea en sí mismo o a través de cosas externas a él, el apóstol Pablo nos presenta de manera contundente a Jesús como la única fuente de esperanza que, a diferencia de cualquier otra cosa, es una esperanza segura, es una esperanza inamovible y es eterna. Es Cristo, dice Pablo, en nosotros, la esperanza de gloria, la esperanza que nuestra alma necesita encontrar para tener la confianza de que ha hallado una esperanza segura, inamovible y eterna. Repite conmigo: segura, inamovible y eterna. Ese es el tipo de esperanza que encontramos en Jesús. Es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Entonces, quiero que medites en esto. Pero ante la pregunta, ¿quién es Jesús?,
La Escritura nos revela que es aquel verbo que, despojándose de su identidad divina y mediante su sacrificio en la cruz, nos dio redención y nos dio libertad, convirtiéndose en nuestra esperanza de gloria. ¿Quién es Jesús? Es aquel verbo que, despojándose de su identidad divina, se hizo siervo y, humillándose, vino a buscar y a salvar al perdido, y dándonos redención y libertad, se ha convertido en nuestra esperanza de gloria. Eso es lo que la Escritura nos dice que es Jesús. Y pudiéramos tener una serie de todo un año de lo que la Escritura nos dice quién es Jesús, pero quiero que nos quedemos con estas 4 cosas, porque creo que son suficientes, porque creo que es suficiente para poder darle gloria, honra y doblar nuestras rodillas en adoración por lo que Él es. ¿No te encanta eso? ¿No te encanta saber que en Jesús tenemos una esperanza que, a diferencia de cualquier otra cosa, es segura, es inamovible y es ¿qué? Eterna? Ahora, ¿a qué se refiere Pablo cuando habla de una esperanza de gloria? ¿A qué se refiere Pablo con esto? Mira, si estudiamos el contexto histórico de la carta, encontramos que Colosenses es una carta que Pablo escribe mientras está en prisión. Es un arresto domiciliario, es un arresto donde Pablo está en una casa, pero aún así es un arresto. Pablo tiene que estar encadenado de manos y pies, y un guardia le está vigilando día y noche. Es un arresto. De hecho, si te fijas, y por eso quise leer desde el versículo 24, Pablo habla de gozo en medio de aflicciones y padecimientos a causa de lo que él llama ser ministro de la iglesia de Jesús, que no es otra cosa más que el encargo que Dios le dio de anunciar el evangelio tanto a judíos como a gentiles. Y dice Pablo, a causa de esto he sufrido padecimientos, he sufrido aflicciones y me gozo, dice Pablo, por eso. Ahora, el estar encarcelado realmente era una de las tantas cosas que Pablo había vivido en su llamado de llevar el evangelio. Mira, abre tu Biblia en 2 de Corintios, por favor, no pierdas Colosenses, porque ahorita vamos a regresar ahí. Pero abre tu Biblia en 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 23. ¿Son ministros de Cristo?, dice Pablo, como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, en peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez, y además de otras cosas, las que sobre mí se agolpan cada día, la preocupación por todas las iglesias.
quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para aprenderme. Y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. ¿Te das cuenta? La cárcel, lo que estaba viviendo Pablo en ese momento era uno de sus males más ligeros. Azotes, lapidaciones, maltratos, naufragios, encarcelamientos, enfermedades, hambre, peligro, desnudez, enfermedad. Aquí no lo narra Pablo, pero en Hechos capítulo 28 se nos describe que después de naufragar y lograr llegar a una isla, la isla de Malta, si no me equivoco, dice que Pablo, buscando calentarse un poco, haciendo una fogata por el frío, una serpiente viene y le muerde la mano. Y fue tan grande el impacto de lo que había sucedido que los que se habían salvado junto con él comienzan a decir: este hombre verdaderamente es un asesino, porque no lo dejan en paz, porque ya naufragó y luego todavía viene una serpiente y le pica. Seguramente este hombre tiene cuentas pendientes con alguien. Y solo esperaban a que Pablo cayera muerto. ¿A causa de qué? De llevar el evangelio. En su última carta, en la carta que le escribe a Timoteo, le dice: Timoteo, yo sé que mi cuerpo ya está puesto para ser ofrecido en sacrificio y el tiempo de mi partida está cerca. Pero he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Poco tiempo después, según la tradición, Pablo muere decapitado en Roma. Y es increíble tener el testimonio de cómo, a pesar de todo, Pablo tuvo la gracia para poder mantenerse con un corazón lleno de fe, para poder mantenerse con un corazón lleno de valentía, lleno de gozo, sabiendo que Cristo en él era su esperanza. ¿Sabes? Colosenses es una de las cartas que más exaltan la grandeza de Jesús y la suficiencia de Jesús en todo el Nuevo Testamento, y es una de las cartas en el que el corazón de Pablo es más expuesto y manifiesta su preocupación por la iglesia. Quizás Romanos, quizás Efesios y Gálatas son cartas parecidas en cuanto al contenido teológico y la exaltación que Pablo hace de la gloria y la suficiencia de Jesús. Y lo interesante es que es una carta que nace no del corazón de un Pablo que está disfrutando del retiro en una cama, ¿no?, ahí junto al mar Rojo, ¿no?, en su cabañita diciendo: ay, qué buenos tiempos aquellos donde iba y predicaba el evangelio. No, es una carta que nace del corazón de Pablo, mientras que sus manos y sus pies están encadenadas. Es una carta que nace del corazón de Pablo, mientras que todo su cuerpo,
desde los pies hasta la cabeza, está marcado por las heridas y las cicatrices a causa de anunciar con fe y con valentía el mensaje del Evangelio. Por eso. Entonces quiero que medites en esto, porque las tormentas, las dificultades, las amenazas que tú y yo podemos llegar a enfrentar son un medio de gracia que nos ayudan a identificar en dónde verdaderamente está puesta nuestra esperanza. Y tenemos que entender esto. Pero solo quien verdaderamente tiene a Jesús como esa esperanza de gloria puede permanecer firme y en adoración, porque sabe que su esperanza es segura, es inamovible y es eterna. Solo quien tiene a Jesús como su esperanza de gloria. Y quiero que veas lo profundo de esto, porque la esperanza de Pablo no estaba en salir de ese encierro. De hecho, en otra carta, Pablo le escribe y dice: mira, yo sé que voy a permanecer aquí. Tráeme mis libros y tráeme una cobija, porque a veces me da frío. Entonces la esperanza de Pablo no era salir de ese encierro. No estaba en que Dios hiciera su camino más fácil para poder cumplir con su llamado. Mira, no sé si te ha pasado, pero personalmente mi vida no se parece en absoluto a la vida de Pablo. Mis aflicciones son un chiste si lo comparamos con todo lo que Pablo vivió. Creo que mis aflicciones muchas veces se resumen a: se me fue el internet, ¿y ahora qué hago? Mi computadora no jala rápido y me duele la cabeza de tanto pensar porque no le entiendo. Ya no quiero. Y aún así, y muchas veces, en medio de mis aflicciones, mi oración muchas veces ha sido: Señor, ya ven, o ya llévame, cualquiera de las dos. Y pareciera una oración muy piadosa, ¿sabes? Anhelar el regreso de Jesús. Señor, ya ven cuando estoy sufriendo. Pero si realmente analizo lo que hay detrás de ese deseo, es: Jesús, ya ven, porque yo ya no quiero sufrir. Señor, ya ven, porque mi esperanza es ser librado de esto que me está haciendo pasar un mal momento. Ya no quiero enfrentar esta situación que me está generando aflicción y angustia y no sé qué hacer. Entonces mejor ven para ya librarme de esto. ¿Te das cuenta lo egoísta que es eso? Por eso, si lo analizamos, Pablo no centra su esperanza en que las cosas a su alrededor sean diferentes o su sufrimiento sea menor. Al contrario, Pablo entiende que estas cosas, las cárceles, el hambre, el peligro, la desnudez, los azotes, eran medios de gracia en su vida que servían para preparar su corazón para lo eterno. Por eso estaba convencido de que su esperanza estaba en la plenitud y en la suficiencia de aquel en cuya presencia todo se renueva.
Esa era la esperanza de Pablo. Jesús, experimentarle a Él, tenerle a Él, poder experimentar el gozo de su presencia, poder experimentar la plenitud que solamente hay en Jesús. Y mira, cuando Pablo puso su esperanza en que las cosas cambiaron, Dios le dijo: Pablo, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. 3 veces, dice Pablo, he pedido que Dios quite este aguijón de mi carne. Algunos creen que era una enfermedad, alguna condición en su cadera que le impedía caminar de manera correcta. Otros creen que eran todos estos enemigos que Pablo tenía y que buscaban matarle a causa del evangelio. La realidad es que no sabemos. Y cuando Pablo ora esto, la respuesta del Padre es: que mi gracia te baste, Pablo, porque ahí es donde mi poder, mi gloria se va a manifestar. Pregunta: ¿es realmente Jesús tu esperanza? ¿Puedes decir como Pablo: Cristo en ti es tu esperanza de gloria? Y mira, al igual que la semana pasada, yo sé que es una pregunta que tiene una respuesta aprendida. Sí, Quique, claro, es mi esperanza, Jesús. Ok, en tu aflicción, ¿anhelas más experimentar su gracia de lo que anhelas el que las cosas cambien? ¿Has orado que Dios no te saque de la aflicción o el sufrimiento por el que estás atravesando hasta no poder sentir la presencia de Jesús en tu vida? Señor, no me saques de esto hasta que no aprenda a experimentar y a sentir tu presencia. ¿Has orado eso? ¿Has orado que en tu aflicción Dios aumente tu fe y fortalezca tu adoración sobre cualquier otra cosa? Y yo me hice estas preguntas. No creas que te estoy condenando, no. Yo me hice esas preguntas y mi respuesta fue como dijo Pablo: Señor, tú lo sabes todo y me falta. Y duele reconocerlo, sí, pero me falta. Sabes, cuando Jesús es verdaderamente nuestra esperanza, cosas como la aflicción o el sufrimiento se convierten en medio de gracia a través de los cuales somos purificados y somos preparados para el eterno peso de gloria, como dice Pablo, que en Jesús nos espera. Mira, ve ahí mismo a 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 17, por favor. Segunda de Corintios 4, 17. Porque esta leve tribulación momentánea, dice Pablo, produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. No mirando atrás, ni las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son ¿qué? Temporales. Pero las que no se ven son ¿qué? Eternas. Entonces quiero que veas lo importante de esto. Porque a través de la esperanza que tenemos en Jesús nos es dada la gracia para poder enfrentar con fe, con valentía y con gozo
los padecimientos y las aflicciones del presente, sabiendo que la gloria que nos espera no se compara a lo que hoy podemos estar atravesando. La gloria que nos espera no se compara a la leve tribulación que hoy podemos estar viviendo. Jesús lo dijo así: en este mundo tendrán aflicción. No dijo chance y tengan aflicciones. Mira, si se portan mal, pues van a tener aflicciones, pero si se portan bien, se van a librar de eso. No, Jesús dijo, van a llegar, va a haber aflicciones, pero confíen, tengan paz, tengan gozo, tengan contentamiento, tengan valentía, porque yo ya he vencido. Pastor o Quique, como quieras decirme, es que tú no entiendes, es que tú no sabes. Y sí, en eso tienes razón. No sé, y hay muchas cosas que no entiendo. Pastor, es que llevo un mes tratando de solucionar esto y en lugar de que las cosas mejoren, parece que todo va peor. Llevo un año tratando de sanar este problema de salud y sigo igual. Llevo tanto tiempo buscando una solución o una respuesta a esto por lo que estoy pasando, a esto que me aflige, y simplemente no se da. Y sí, quizá no lo entiendo, o al menos no por completo. Y mira, dale gracias a Dios que no soy yo quien tiene que entender tu situación. Dale gracias a Dios que no soy yo quien tiene que darte una respuesta a lo que estás atravesando. Es Él. Y déjame aclarar esto, porque no debemos creer que por ser discípulos de Jesús o que por creer en Jesús debemos minimizar las aflicciones. ¿Estás pasando por esto? ¿Tienes esta enfermedad? Ay, hombre, no te preocupes. ¿Qué, no tienes fe? ¿No has leído que la Biblia dice que si tienes fe del tamaño de un grano de mostaza, tú le dirías a las montañas que se muevan y éstas se van a mover? Entonces, ay, eso, relájate. No. ¿Sabes? La Escritura no nos llama a ignorar nuestro sufrimiento. La Escritura no nos llama a evitar el dolor, al contrario. Y como iglesia, llévate esto, como iglesia, creemos que las aflicciones y el quebranto son cosas que tenemos que aprender a sentir. Son cosas que tenemos que aprender a lamentar, pero también son cosas que tenemos que aprender a resolver de manera correcta para nuestro crecimiento espiritual, partiendo desde la promesa que Jesús entiende y tiene misericordia porque se identifica y conoce el peso de nuestra aflicción, el peso de nuestro dolor. Hebreos 4 dice que en Jesús tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nosotros porque entiende nuestra debilidad. Entonces, no es que minimicemos, no es que le demos la vuelta a las aflicciones, al dolor, al quebranto. Te repito, son cosas que tenemos que aprender a sentir, son cosas que en su momento tenemos que aprender a lamentar, pero también son cosas que tenemos que aprender a resolver de manera correcta, partiendo de la promesa en que Jesús hay gracia y misericordia. Entonces, dale gracias a Dios, porque en Jesús, nuestra esperanza de gloria, lo que hoy estás viviendo,
no es en vano. Lo que hoy estás atravesando, ese quebranto, ese dolor de corazón, no es en vano, sino que a través de estas cosas nuestros corazones pueden ser preparados, pueden ser purificados para el eterno peso de gloria, como dice Pablo, que en Jesús nos espera. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Ahora, quiero darte 3 evidencias que la Escritura nos da de por qué cuando Jesús es nuestra esperanza de gloria, podemos enfrentar las aflicciones con fe, con valentía y con gozo. Acompáñame a Romanos capítulo 8, versículo 31. Vamos a ver varios versículos aquí. Vamos a tratar de hacerlo rápido. Romanos capítulo 8, versículos 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Te das cuenta la belleza que hay en esto? En Jesús, nuestra esperanza de gloria, nuestra posición delante del Padre es segura. Eso significa que, como dice Pablo, no hay aflicción, no hay quebranto, no hay padecimiento que nos separe de su amor, porque en Él, como dice Pablo, somos más que vencedores. Entonces hoy quiero animarte a que confíes en la promesa de Dios. Nada nos puede separar de su amor. Nada. Segunda evidencia de que la Escritura nos presenta de por qué podemos atravesar las aflicciones con fe, valentía y gozo. Acompáñame a Filipenses capítulo 1, versículo 6. Estando persuadido de esto, dice Pablo, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La perfeccionará hasta el final. Entonces, cuando Jesús es nuestra esperanza de gloria, tenemos la certeza de que nuestro interior, de que nuestro corazón está siendo transformado, de que está siendo perfeccionado, de que está siendo purificado con el propósito, y ojo con esto, con el propósito de que nuestro carácter sea cada vez más parecido al carácter de Jesús para su gloria, para nuestro bien y el bien de otros. Entonces, cuando Jesús es nuestra esperanza de gloria, tenemos la certeza de que cada día y a través de todas las cosas Dios está purificando nuestro carácter con la intención de que nuestra imagen o nuestro carácter sea cada vez más parecido al carácter de Jesús. Y sabes, cuando Jesús es nuestra esperanza de gloria, pocas cosas nos purifican, pocas cosas nos moldean
tan profundamente como cuando pasamos por el fuego de la aflicción. Entonces, ojo con eso. Pocas cosas nos purifican tan profundamente como cuando tú y yo somos pasados por el fuego de la aflicción y el quebranto. Entonces quiero animarte a que puedas enfrentar la aflicción con valentía y con fe, teniendo la certeza de que a través de eso Dios está obrando algo hermoso en ti. Y que el resultado final va a ser mucho más glorioso de lo que quizás hoy puedes ver o entender. Tercera evidencia, Apocalipsis capítulo 7. Versículos 13 al 17. Entonces, uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará afuera y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de ellos. Esa será la realidad eterna de todos aquellos que hoy creemos en Jesús como nuestra esperanza de gloria. Y me encanta que dice: ¿quiénes son esos hombres con vestiduras blancas? Y Juan puede verlos en esta visión que tiene del Apocalipsis y le dice: Señor, tú lo sabes. Y no sé si Juan pudo haber dicho: ahí está la hermana Ana, ahí está Martín, ahí está Gerardo, ahí está Ginger, ahí está María. Porque lavaron sus vestiduras en la sangre del Cordero. Y esa es la realidad eterna de todos aquellos que hoy creemos en Jesús y le tenemos como nuestra esperanza de gloria, una eternidad donde vamos a ser pastoreados por Jesús, en donde beberemos del agua viva que brota de Él, donde ya no habrá más fracaso humano, donde ya no habrá cadenas, donde ya no habrá más de qué afligirnos, donde su esperanza será nuestro consuelo y nuestra seguridad. Entonces, si Jesús es nuestra esperanza de gloria, podemos enfrentar las aflicciones del tiempo presente porque estamos convencidos de que nada puede separarnos de su amor. Porque estamos convencidos de que en Él tenemos la gracia para ser moldeados en nuestro interior, y porque tenemos una eternidad asegurada en el que Él nos pastoreará y donde seremos consolados por su presencia. Entonces hoy podemos decir que tenemos una esperanza segura, inamovible y eterna, porque le tenemos a Él. Y qué mejor manera de terminar tomando la Santa Cena y como iglesia recordar y adorar su promesa de que Él regresará y de que un día seremos pastoreados por Él, que beberemos del agua de vida que brotará de Él. Entonces, ¿por qué no te pones en pie y celebramos y adoramos y damos gracias a Dios?